¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos con nosotros a La Voz de Residente en Medicina Interna, como todos los miércoles. Estamos muy felices de que se encuentren con nosotros y nos acompañen a vivir esta excelente clase por un excelente maestro que estaré presentando un poquito más adelante a nuestro residente de esta noche. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado, el cual realizará una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor, a quien le cederé la voz un poquito más adelante. La clase de intervención que él tendrá será para hacer comentarios, complementos, felicitaciones, experiencias, consejos, lo que él vea necesario. Terminando esto, les recuerdo que estamos en vivo por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17. Si usted nos está viendo de esta manera y quiere hacer alguna pregunta o comentario o felicitación, hay que escribirlo en la parte de comentarios y yo con mucho gusto se los voy a leer a los doctores. O si solamente quieren poner un me gusta, un me encanta, también son súper bienvenidos. Y si lo contrario nos está viendo usted por Zoom y quiere preguntar o comentar, hay que hacerlo en la parte del chat para que los doctores puedan verlo y poder contestar sus preguntas. Vamos a terminar este webinario con conclusiones de ambos doctores, pero antes de presentar a nuestro doctor de esta noche, me gustaría recordarles que nos encuentran en Instagram y en Facebook como La Voz de Residente, para que estén al pendiente de todas nuestros tipos de clases o webinarios. Les recordamos que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana de lunes a viernes para que estén con nosotros y estudien un poquito al lado de estos excelentes residentes. También nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center. Pero ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, residente de Medicina Interna del Hospital General de la Zona 5 Nogales, Sonora, el doctor José Antonio Salas Martínez. Buenas noches, doctor Antonio, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Agradecida que se encuentre con nosotros. Muy feliz de estar en su presencia. Se nota que es un excelente doctor, así que no tengo nada más que decirle. Le dejo con el mejor público, que son los residentes de medicina interna. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Muy bien. El día de hoy abordaremos un tema que es bastante común dentro de los hospitales, bastante común dentro de nuestra práctica médica, que es la insuficiencia cardíaca aguda. Es una patología bastante compleja, con múltiples variantes y que pone en riesgo la vida del paciente dentro de los primeros días de estancia intrahospitalaria, incluso después de haberlo dado de alta. Para poder entender el tema de insuficiencia cardíaca aguda, voy a dividirlo en 4 puntos: generalidades, abordaje diagnóstico, terapéutico y la monitorización. Empezando con generalidades, nosotros vamos a definir la insuficiencia cardíaca como un síndrome caracterizado por una constelación de síntomas, tales como disnea, disnea paroxística nocturna, presencia de edema y signos, a menudo causados por una anomalía cardíaca estructural y funcional. Estos pueden ser tanto ingurgitación yugular, datos de alteración y congestión a nivel pulmonar, además de en otros tipos de tejidos. A su vez, la insuficiencia cardíaca va a tener una disminución del ritmo cardíaco, con un aumento de las presiones intracardíacas, generando una insuficiencia retrógrada que puede coexistir o no con un gasto cardíaco reducido, una insuficiencia anterógrada. Para poder entender esto, más adelante vamos a estar viendo las alteraciones hemodinámicas. Ahora bien, hablando de epidemiología, podemos entender el gran impacto que puede generar la insuficiencia cardíaca a nivel mundial, teniendo en cuenta que su tasa de mortalidad a un año se ha estimado entre 23.6% por insuficiencia cardíaca aguda y 6.4% por insuficiencia cardíaca crónica. Y teniendo en cuenta que la cantidad de casos de insuficiencia cardíaca crónica se ha duplicado en los últimos 10 años, entonces estamos ante un evento o ante una patología que es realmente un problema de salud pública. Las tasas de mortalidad han variado dependiendo del sitio o la región en donde nos encontremos, entre 21.6 y 36.5% para insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, si ponemos atención en la parte del mapa, podemos entender que únicamente en la parte de Norteamérica tenemos una prevalencia de cerca del 1.9% de los casos de insuficiencia cardíaca a nivel mundial, solamente en Estados Unidos. En la parte de México es un poco más complicado andar dando estos datos debido a que los datos en realidad no se están cuantificando de forma adecuada. Ahora bien,
¿Qué es lo importante de aquí? Las hospitalizaciones por descompensación. Únicamente en el 2010 Estados Unidos registró el 3.04% de todas las hospitalizaciones del total de fallas cardíacas. Esto equivaldría a 1.179.151 casos reportados de falla cardíaca aguda que fueron hospitalizados durante ese año. Entonces, realmente es una gran inversión y un gran gasto que estamos teniendo en salud únicamente para ese tipo de trastorno, que veremos más adelante cuáles son las causas de que se esté descompensando a estos pacientes. Podemos dividir la insuficiencia cardíaca aguda en dos formas o diferentes subtipos, se podría decir, de novo y una insuficiencia cardíaca crónica con descompensación aguda. Hablando de una insuficiencia cardíaca de novo, vamos a ver que esta se va a generar por un aumento repentino de las presiones de llenado intracardíacas o una disfunción miocárdica aguda que puede conducir a una disminución de la perfusión periférica y edema pulmonar. Es decir, el paciente en este caso no tiene ninguna otra alteración cardíaca previa y por un evento súbito empezó con datos de falla cardíaca. Sin embargo, en el caso de la insuficiencia cardíaca crónica con descompensación aguda, vemos que los mismos mecanismos compensadores que tiene la insuficiencia, el paciente con insuficiencia cardíaca crónica para mantener en un estado de homeostasis la hemodinamia, van a empezar a generar un empeoramiento de la función del ventrículo izquierdo. Esto va a generar a la larga mayor daño del ventrículo izquierdo, generando una descompensación en un momento en el cual se rompe ese balance de homeostasis. Para poder entender las diferencias, podemos clasificarlo de la siguiente manera. La insuficiencia cardíaca crónica descompensada va a ser pacientes que son mayores, que tienen ya antecedentes de enfermedades crónicas, como la insuficiencia cardíaca crónica, así como EPOC, fibrilación auricular, diabetes, así como antecedentes de EBC o antecedentes de ataques químicos transitorios, y van a tener un evento que sea desencadenante, ya se hace el poco apego al tratamiento, infecciones, datos de complicaciones cardiovasculares o intervenciones quirúrgicas. Su mortalidad va a ser mucho mayor que las incidencias cardíacas que son de novo, debido a toda la cantidad de espectro clínico que tiene de forma subyacente. Es decir, no es un corazón sano per se, no es un corazón que esté joven, no es un corazón que tenga la misma capacidad de andarse recuperando. Entonces, estos pacientes tienen mayor tasa de mortalidad que, por otra parte, los pacientes con falla cardíaca aguda de novo, los cuales no tienen historia previa de falla cardíaca y es poco frecuente que vayan a tener antecedentes de alguna comorbilidad. Asimismo, normalmente los eventos que van a generar que se descompensen esos pacientes va a ser una isquemia cardíaca o una incompetencia valvular o presencia de, ya se hace una cardiopatía inducida por tóxicos o inflamatoria. Esos pacientes se van a ver con datos de edema agudo de pulmón o choque cardiogénico y normalmente vamos a ver una descompensación aguda hemodinámica causada por una disfunción sistólica. Para poder entender esto un poquito más, los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca aguda de novo, vamos a ver que vamos a tener una disrupción en el flujo coronario, que se hace por una isquemia miocárdica, incompetencia valvular, arritmias o un tamponaje cardíaco. Todo esto va a generar una descompensación hemodinámica aguda que va a generar la falla cardíaca aguda. Mientras que en una insuficiencia cardíaca crónica, nosotros vamos a tener la alteración ya preexistente de disfunción cardíaca y va a generar esto una activación neurohormonal que a su vez va a activar la cascada de citocinas y generar una disfunción renal. Todo esto genera vasoconstricción esplásmica, aumentando el retorno venoso hacia la aurícula derecha, generando un aumento en la cantidad de líquido, en la cantidad de fluido que está dentro de la cavidad. Asimismo, aumenta la redistribución, aumenta el acúmulo de líquidos y genera congestión orgánica. ¿Qué es lo importante de todo esto? La insuficiencia cardíaca per se la vamos a tener que dividir, a pesar de que sea de novo, que sea descompensada, en diferentes subtipos clínicos. Solo la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica equivale a cerca del 50 al 70% de todos los casos de insuficiencia cardíaca reportados. El edema pulmonar representa el 16.2% y el choque cardiogénico únicamente el 3.9%. Sin embargo, la cantidad de mortalidad que nosotros vemos intrahospitalariamente de estos diferentes subtipos de espectros clínicos que tenemos, vemos que el choque cardiogénico llega hasta un 40% de mortalidad intrahospitalaria, mientras que una descompensación aguda de insuficiencia cardíaca únicamente ronda entre el 7 y el 8% de mortalidad.
Ahora bien, para hablar de los agentes etiológicos que van a estar generando una descompensación de una falla cardíaca o una falla cardíaca de nuevo, vamos a tener que estas descompensaciones van a consistir principalmente en arritmias, disfunciones valvulares o isquemia cardíaca. Cada uno de estos representa cerca del 30% de los casos de insuficiencia cardíaca aguda. Para poder determinar adecuadamente o poder discernir dentro de estos diferentes espectros clínicos, tenemos que una isquemia cardíaca o un síndrome coronario lo podemos dividir ya sea en las complicaciones mecánicas secundarias a un síndrome coronario o en un síndrome coronario agudo. Las alteraciones valvulares, como una alteración de una estenosis aórtica severa, miocarditis, ya sea aguda o cardiomiopatía periférica, o incluso casos de arritmias cardíacas que tengan una frecuencia cardíaca demasiado elevada, que genere crisis hipertensiva o que genere una bradicardia severa. Asimismo, ¿cuáles van a ser los datos o cuáles van a ser aquellos eventos que van a generar una descompensación de todo esto? En el caso de una descompensación aguda de una enfermedad crónica, tenemos que el exceso de sal o el exceso de líquidos al momento del consumo, así como la falta de apego al tratamiento y el alcoholismo o un empeoramiento en una enfermedad renal crónica, van a ser los factores principales desencadenantes de todo este tipo de cuadro clínico que nosotros vamos a tener. Pero bueno, para poder entender insuficiencia cardíaca aguda tenemos que ir primero por lo básico. Tenemos que entender tanto la disfunción sistólica como la disfunción diastólica y entender cómo los volúmenes y cómo las presiones dentro del corazón van a ir cambiando y van a ir generando más daño o menor capacidad del corazón de estar eyectando de forma adecuada la cantidad de sangre que debería. Este menor aporte va a generar más cantidad de efectos deleterios a nivel sistémico. Para poder dividirlo, primero entendemos la disfunción sistólica, como lo vemos en la pantalla, con una disminución de la capacidad del corazón para poder eyectar el volumen sanguíneo de una forma normal. Es decir, si vemos en la parte superior izquierda de la primera imagen, nosotros observamos que la línea punteada nos habla de un volumen normal que debería ser eyectado, con un volumen residual de cerca de 50-60 mililitros y un volumen total de 120 mililitros. Si nos fijamos, este volumen, a pesar de que siguen siendo 120 mililitros con una presión normal, únicamente se mantiene un volumen residual de cerca de 90 mililitros. Es decir, cierta cantidad de sangre mayor a la que debería ser se sigue quedando dentro del ventrículo. Mientras que en la disfunción diastólica, nosotros observamos que a pesar de que el volumen se ve reducido, nosotros mantenemos todavía una capacidad adecuada para estar eyectando el volumen de forma normal. Es decir, no eyectamos toda la cantidad de volumen que debería de tener. ¿Por qué? Porque el corazón no se puede relajar, entonces la cantidad de sangre que entraría de forma normal a esa cavidad es menor. Pero el corazón permanece con una capacidad adecuada para la contracción y para eyectar ese volumen. Entendiendo esto, nosotros podemos dividir la falla cardíaca en 4 diferentes presentaciones clínicas. Aquella que es únicamente una descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca crónica, el edema agudo de pulmón, la falla cardíaca de ventrículo derecho y el choque cardiogénico. Teniendo en cuenta los patrones hemodinámicos de cada uno de estos, nosotros podemos entender cuál va a ser la sintomatología que van a ir presentando los pacientes, dependiendo de cuál sea la presentación clínica que el paciente tenga. Es decir, si nosotros nos podemos saber dentro de esta tabla la falla cardíaca únicamente del ventrículo derecho, nosotros observamos que las principales alteraciones hemodinámicas que va a presentar va a ser un incremento en la presión diastólica, la presión al final de la diástole del ventrículo derecho, con una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la presión sistólica. Esto va a generar que el paciente tenga hipoperfusión, pero al mismo tiempo esté congestivo. Entonces, sus datos clínicos van a ser un incremento en la presión venosa central con una hipoperfusión sistémica. Mientras que si nosotros observamos el edema agudo de pulmón, nosotros vemos que en lugar de un incremento en la presión diastólica del ventrículo derecho, como es en el caso anterior, aquí nosotros vamos a ver un incremento en la presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo y de la presión de enclavamiento. Esto debido a que va a haber más presión del lado izquierdo que va a ser una presión retrógrada.
Todo esto va a generar que el gasto cardíaco sea normal y la presión sistólica sea normal. Sin embargo, todos los síntomas que van a generar en el edema de pulmón va a ser por una redistribución del líquido hacia los pulmones, generando falla respiratoria aguda y con un inicio de los síntomas de forma rápida en lugar de una forma gradual. El paciente en este caso se va a encontrar congestivo y se va a encontrar bien perfundido. En el caso de una falla cardíaca que sea descompensada, nosotros vamos a encontrar una presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo incrementada con una presión de enclavamiento que es baja o incluso puede llegar a ser normal junto con el gasto cardíaco. Asimismo, la presión sistólica nosotros la vamos a encontrar normal. Aquí nosotros vamos a ver una acumulación de líquido con un incremento en las presiones intraventriculares. Es decir, el líquido se empieza a acumular, pero en los tejidos, no solamente en la parte intravascular. Es por eso que el paciente aquí lo vamos a encontrar bien perfundido, pero congestivo. Y en el caso de choque cardiogénico lo vamos a observar nosotros por un daño severo en la función cardíaca. Esto normalmente es secundario a un daño en el mecanismo de bomba o una incapacidad del corazón de poder inyectar adecuadamente la sangre. Aquí vamos a ver una hipoperfusión sistémica de una forma rápida que se va a caracterizar por un incremento en las presiones al final de la diástole del ventrículo izquierdo y en la presión de enclavamiento. Esto a su vez va a verse acompañado de una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la presión sistólica. Entonces el paciente, a pesar de que esté congestivo, va a estar hipoperfundido. Y en este caso, como el paciente tiene un daño directamente en la capacidad de bomba, nosotros vamos a verlo beneficiado en el caso de que nosotros iniciemos medicamentos inotrópicos o vasopresores. Pero antes de poder entrar en tema, toda la parte clínica de este síndrome, tenemos que entender bien la fisiopatología, cómo el desequilibrio hemodinámico y neuromoral va a generar una descompensación de una falla cardíaca o una falla cardíaca de nuevo. Para poder entender esto de forma básica, nosotros entendemos que la descompensación aguda o una falla cardíaca de nuevo van a generar una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, disfunción sistólica y diastólica del ventrículo, que van a llevar a una congestión pulmonar, disfunción del ventrículo derecho y una congestión sistémica. Todos estos puntos clave dentro de esta cadena se van incrementando en una forma cíclica por la estimulación por el sistema neuroendocrino y por la inflamación. Entonces, este ciclo no se puede romper y cada vez el paciente empieza con mayor y mayor congestión. En este pequeño esquema es de los últimos estudios que se han realizado en los pacientes con COVID-19. ¿Por qué lo pongo aquí? Los pacientes con COVID-19 fueron un parteaguas para poder determinar el grado de lesión miocárdica que tienen los pacientes y que ha sido subdiagnosticada en varias ocasiones. ¿Por qué lo digo? En este caso, se hicieron varios estudios en los cuales tomaban medidas de troponinas 48 horas antes del diagnóstico y 72 horas después del diagnóstico. Y veían si el paciente incrementaba troponinas o ya las tenía incrementadas. Se llegó a observar que hasta el 44% de los pacientes con COVID-19 tenían un daño miocárdico ya preestablecido, pero que muy pocos conocían, estaba ya categorizado. Es decir, había pacientes jóvenes que ya tenían un daño miocárdico y que esto era debido a los factores de riesgo que tenemos de una forma cotidiana, tabaquismo principalmente o la misma dieta que nosotros vamos llevando y que no había sido diagnosticado. Entonces, estos pacientes, aun cuando tenían leves cambios dentro de estos niveles de troponinas, ya tienen un factor de riesgo mayor que la población general para ir presentando una falla cardíaca. Entendiendo el componente hemodinámico, nosotros tenemos que observar el gasto cardíaco, que va a ser uno de los principales componentes que van a desencadenar la descompensación de una falla cardíaca. El gasto cardíaco poco a poco va a ir disminuyendo conforme vemos una disminución de la capacidad del corazón de poder estar eyectando adecuadamente la sangre desde sus cavidades. Esto llevando al paciente tanto a una disminución de la capacidad como a un choque cardiogénico puro. Entendiendo esto, nosotros tenemos que observar cómo el gasto cardíaco va a generar cambios a nivel sistémico dentro de tanto el pulmón como el riñón. ¿Por qué? Porque estos cambios van a ser los desencadenantes de los desbalances que van a generar la falla cardíaca aguda.
En este caso, una disminución del gasto cardíaco van a generar una alteración en la relación del volumen minuto con el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno se va a ver incrementado y se va a incrementar la relación del espacio muerto con volumen vital. Es decir, como nosotros tenemos mayor cantidad de espacios que estén bien ventilados, pero están mal perfundidos, nosotros vamos a tener una ineficiencia en la ventilación. Asimismo, esto va a generar un incremento en la relación que van a tener los receptores que están a nivel pulmonar de estiramiento. Esto va a estar hablando acerca de la congestión y va a estar generando una disminución del volumen tidal por una debilidad de los músculos respiratorios y un retraso en la forma en la cual los eritrocitos son captados por los quimiorreceptores periféricos. Esto va a generar una pseudo hipoventilación o pseudo hipoxemia, lo cual va a generar que el paciente empiece con una respiración más agitada, que sea cada vez más periódica, más rápida, pero al mismo tiempo, como los músculos respiratorios están debilitados, sea menos profunda. A su vez, esto va a generar una hiperventilación crónica, que puede llevar a episodios de hipocapnia y episodios de apnea. Además de esto, que sería básicamente la forma en la cual nosotros generamos la disnea, nosotros tenemos que entender que el edema o los datos de congestión que tenemos a nivel pulmonar se van a deber a un incremento dentro de la presión capilar pulmonar y una incapacidad de los vasos linfáticos de poder estar reabsorbiendo toda esta cantidad de líquido. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de los diferentes estudios se ha observado que un incremento gradual de la presión capilar pulmonar va a llevar a una disminución de la cantidad de edema pulmonar. Es decir, los pacientes que tienen una cardiopatía ya crónica de base y poco a poco aumentando esa presión capilar pulmonar, tienen menor cantidad de edema de pulmón que los pacientes que de forma aguda desarrollan el cuadro de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque esos mecanismos compensadores permiten que ese pulmón no se esté congestivo. Las presiones elevadas de llenado cardíaco del lado derecho van a impedir el flujo linfático, es decir, en el momento en el cual nosotros vemos repercutido el ventrículo derecho, la aurícula derecha, vamos a ver que el flujo linfático se va a ver disminuido y la capacidad que tienen estos vasos linfáticos de estar drenando la cantidad de líquido que hay a nivel pulmonar se va a ver apagada. Entonces va a incrementar exponencialmente la cantidad de congestión que nosotros tenemos a nivel pulmonar. Entendiendo ahora la parte del pulmón, nosotros tenemos que hablar acerca de la falla alveolar capilar. Aquí el aclaramiento continuo del líquido desde los alveolos hasta el intersticio a través de los canales de suelo epiteliales va a ser por una secuenciación de las células alveolares tipo 2 por activación de los receptores beta-adrenérgicos y por la amiloride. Todo esto va a permitir que los neumocitos tipo 2 estén captando la cantidad de líquido que tenemos a nivel alveolar y pasándolo directamente hacia la parte de la vasculatura. Sin embargo, en el caso de una falla cardíaca aguda o aguda sobre crónica, nosotros vamos a ver que se va a empezar a eliminar o a dañar las cadenas de colágeno que nosotros tenemos y con el incremento de la inflamación y los infiltrados leucocitarios y así como la activación de las metaloproteinasas, nosotros vamos a ver una alteración en la capacidad de los neumocitos tipo 2 de poder estar drenando todo este líquido hacia los capilares pulmonares. Asimismo, el hecho de que nosotros tengamos un gasto cardíaco bajo va a generar datos de hipotensivos que van a incrementar la presión hidrostática intraglomerular. Asimismo, vamos a ver que se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando un incremento de la fracción de filtración con un incremento de la presión oncótica de plasma, generando una reabsorción de sal a nivel del túbulo contorneado proximal. Y a su vez, vamos a ver una activación del sistema nervioso simpático que va a generar de una forma crónica un daño deletérea a nivel cardíaco. Que el dañado por los mismos datos de falla cardíaca, al momento de que nosotros tenemos un evento agudo que va a elevar la presión del lado derecho del corazón,
nosotros vemos que la perfusión renal se va a ver disminuida. Esto debido a el aumento dentro de la presión venosa central. Todo esto va a llevar a una caída de la tasa de filtrado glomerular y vamos a ver un incremento de las presiones intratrabeculares hidrostáticas. Esto va a llevar a un incremento en el flujo linfático renal y una disminución de la presión oncótica, llevando a una reabsorción de sal y agua. Es decir, nosotros tenemos una reactivación continua del sistema neuroendocrino que va a generar un ciclo que va a dañar cada vez más tanto la capacidad de bomba de corazón como directamente al riñón y al pulmón. Entendiendo esto, nosotros vamos a poder tener un abordaje diagnóstico más preciso o más dirigido. Al momento de que llegue nuestro paciente con datos de falla cardíaca aguda, nosotros tenemos que hacer una historia clínica completa y abordar los datos clínicos que tengamos que nos hagan sospechar una falla cardíaca aguda. Asimismo, se tiene que tomar un electrocardiograma, estar monitorizando continuamente a ese paciente con una pulsioximetría, tomar un ecocardiograma para poder determinar el grado en que tenemos de daño de ese corazón o la capacidad funcional que aún tenemos y empezar con estudios de laboratorio. ¿Para qué? Para poder nosotros determinar la causa exacta de que esa falla cardíaca se haya iniciado. Los péptidos natriuréticos son de gran utilidad en estos casos. Un punto de corte del BNP mayor a 100 picogramos con un ProBNP mayor a 300 nos habla de una falla cardíaca aguda que es confirmada. Y esto vamos nosotros simplemente a usarlo en conjunto con una ecografía para poder determinar el grado de daño que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos acerca del cuadro clínico de la falla cardíaca, tenemos que tener en cuenta los criterios de Framingham para el diagnóstico de la misma. Los criterios de Framingham nos hablan acerca de los datos clínicos que presentaban esos pacientes al momento de descompensarse en la disnea paroxística nocturna, estertores, edema agudo de pulmón. Sin embargo, estos diversos criterios tienen una sensibilidad y especificidad diferente. Realmente, el valor predictivo positivo que llega a tener este tipo de cuadros, nosotros vemos que pues lo mayor, el valor predictivo positivo que tenemos sería la hipoperfusión a nivel de las extremidades o la fatiga en reposo. Asimismo, un valor predictivo negativo, el mayor que nosotros tendríamos, sería a nivel de la ortopnea o la presencia de una presión venosa yugular mayor de 12. Entonces, a pesar de que sí nos van guiando, tenemos que complementar nosotros nuestro diagnóstico clínico con los diversos biomarcadores y los diversos auxiliares diagnósticos que nosotros tenemos. Como herramientas diagnósticas con las que nos podemos nosotros basar, tenemos que tener en cuenta tanto la electrocardiografía, una radiografía de tórax y un ecocardiograma como base, así como los péptidos natriuréticos. Sin embargo, también es necesario poder abordar la etiología básica de esta falla cardíaca. Es decir, nosotros tenemos que ver qué fue lo que causó que se desencadenara desde un principio esta falla cardíaca. Es por eso que dependiendo del caso, nosotros podemos pedir niveles de TSH, primero de procalcitonina o lactato. ¿Todo esto para qué? Para ver si el paciente está infectado, estamos pensando en una tromboembolia pulmonar, estamos pensando en un hipo o hipertiroidismo o estamos viendo una acidosis láctica. Ahora bien, el abordaje de estos pacientes lo podemos dividir de dos formas diferentes, ya que hablamos acerca de los diversos tipos hemodinámicos que tenemos de estos pacientes, nosotros podemos dividirlo en sobrecarga de volumen y redistribución vascular. ¿Por qué? Porque no toda falla cardíaca va a ser sobrecarga de volumen, no toda la falla cardíaca va a ser únicamente edema o únicamente que el paciente esté jugando todo este líquido a tercer espacio. No, sino que sí se pueden llegar a traslapar, pero la mejor método o la mejor actividad que nosotros podríamos tener con nuestros pacientes es determinar qué tipo de daño o qué tipo de alteración hemodinámica tiene el paciente para poder guiar mejor la terapéutica. Es decir, si nosotros vemos que el paciente tiene edema periférico, derrame pleural, está con un incremento en la vena cava inferior, entonces nosotros, y un incremento en la presión venosa yugular, entonces nosotros podemos hablar de una sobrecarga de volumen. Asimismo, en estos pacientes se ha visto un incremento de CA125, siendo uno de los marcadores para falla cardíaca que ha estado más en investigación en los últimos años.
¿Por qué? Porque este marcador se va a ver incrementado debido a la incremento de la presión hidrostática y un incremento en la inflamación. Entonces, todos estos datos clínicos nos van guiando una sobrecarga de volumen que puede ser tratada de una forma mejor o de una forma particular con diuréticos. Sin embargo, si el paciente, nosotros vemos que tiene ortopnea, tenemos un incremento del NT-proBNP, observamos o escuchamos más bien un tercer ruido y al momento de hacer ultrasonido pulmonar, nosotros vemos líneas B, entonces nos vamos a una redistribución vascular, la cual primariamente nosotros lo vamos a ver con una mejoría clínica si usamos vasodilatadores y de forma consiguiente usamos también diuréticos. En esta imagen nosotros podemos observar los diversos biomarcadores y los datos clínicos que nos hacen pensar tanto en una congestión intravascular como una congestión tisular, como era lo que estábamos viendo hace unos segundos. Como abordaje terapéutico, nosotros tenemos que entender las diferentes metas y los procedimientos que vamos a ir teniendo dependiendo de la fase en la que nosotros nos estemos encontrando. En una fase inmediata, en el momento en el que llega el paciente, nuestra meta es determinar etiología, aliviar síntomas, mejorar como tal la perfusión orgánica y los datos de congestión y restaurar la oxigenación, limitando el daño orgánico y previniendo datos de tromboembolismo. Esto lo vamos a hacer mediante un monitoreo cercano, así como determinar si el paciente necesita o no una unidad de cuidados coronarios o una unidad de cuidados intensivos y dar el tratamiento inicial de soporte circulatorio. Ahora bien, cuando ya empezaron a pasar los primeros 30 minutos, entonces nosotros vamos a una fase intermedia en la cual tenemos que determinar la etiología, mejorar los signos y síntomas, limitar el daño orgánico y prevenir el tromboembolismo. Aquí nosotros vamos a identificar los datos relevantes de comorbilidades e iniciar un tratamiento dirigido. Asimismo, nosotros vamos a empezar a modificar los tratamientos que nosotros tengamos para estar limitando el daño y considerar cualquier tipo de terapia que sea oportuna para esos pacientes para mejorar la sobrevida. Y antes de nosotros llegar a dar de alta a un paciente o como tal en una fase ya de a largo plazo, nosotros vamos a ver que nuestras metas principales va a ser mejorar los síntomas y calidad de vida, así como llegar a un alivio completo de la congestión y prevenir una readmisión, mejorando así la sobrevida. Si nos basamos primero en la fase inicial, tenemos que sospechar la falla cardíaca y determinar si el paciente está con datos de choque. En caso de que tenga datos de choque, entonces nosotros iniciamos el soporte ventilatorio, pedimos ecocardiograma y derivamos a unidad de cuidados intensivos. En caso de que no, entonces determinamos si tiene alto riesgo de un síndrome coronario agudo. En caso de que sí, vamos a derivar directamente hacia cateterismo cardíaco. Obviamente, antes tenemos nosotros que estabilizar al paciente. No tenemos esos datos, entonces vamos a ver los datos de severidad o el score de severidad una vez que excluimos choque. Aquí tenemos que ver la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y el incremento de trabajo ventilatorio por el lado del desastre respiratorio, y en el caso de inestabilidad hemodinámica tenemos que ver la presión sanguínea, así como la presencia de arritmias y una frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 130. En caso de que sí lo tengamos, entonces iniciamos primero la estabilización de los signos vitales y empezamos después con los test diagnósticos. No tenemos ningún dato de severidad, iniciamos terapia para descongestionar, dependiendo de la presión sanguínea que nosotros tengamos. Menor a 100, iniciamos únicamente con diuréticos de primera línea, mayor a 100, iniciamos con vasodilatadores y diuréticos. En este algoritmo nosotros vemos que una vez que nosotros excluimos los datos de choque cardiogénico o falla respiratoria, lo primero que tenemos que ver es la identificación de una etiología aguda. Es decir, tenemos que ver un síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmias, una causa mecánica que puede estar generando la falla cardíaca, embolismo pulmonar, infecciones y tamponade, para así nosotros poder dar un tratamiento que sea dirigido. Esta fase va a ser inmediata y va a iniciar dentro de los primeros 60 a 120 minutos. Ahora bien, nosotros hablamos de los diuréticos como la piedra angular del tratamiento en estos pacientes. Sin embargo, tenemos que determinar cómo vamos a estar iniciando la terapia con diuréticos. Esto va a depender si el paciente ya usaba un diurético de ASA de forma oral o no. En caso de que no lo haya utilizado, se puede iniciar con un bolo de 20 a 40 miligramos IV. Y en caso de que lo haya utilizado, podemos utilizar la dosis estándar que tiene el paciente o incluso doblar esa dosis de una forma IV.
y nosotros nos vamos a estar guiando por metas. Lo primero que tenemos que hacer es medir la cantidad de sodio urinario después de 2 horas de que hayamos dado el primer bolo, y este tiene que ser mayor de 50 a 70 mil equivalentes por litro. Y medimos el gasto urinario. Esto después de las primeras 6 horas, y tiene que ser un gasto urinario entre 100 y 150 mililitros hora. Si nosotros conseguimos esto, entonces vamos a estar siguiendo con este mismo régimen de tratamiento cada 12 horas. No lo conseguimos, entonces tenemos que doblar la dosis hasta llegar a la dosis máxima IV. Aquí es hacer un poco de énfasis en que la dosis máxima IV no es la misma dosis que nosotros tenemos que da el fabricante. Es decir, los diferentes estudios han demostrado que una dosis alta, una dosis máxima, estamos hablando cerca de 400 miligramos de furosemide. Porque más allá de esto, a pesar de que aún hay espacio para nosotros poder trabajar, es decir, aún hay bastante distancia para llegar a la dosis máxima dada por la farmacia, nosotros observamos un incremento en la tasa de mortalidad y un incremento en la tasa de daño renal en estos pacientes. Entonces, no es recomendable. En lugar de esto, si nosotros no llegamos a metas, entonces podemos hacer una combinación con diferentes diuréticos dependiendo de cuál sea el estado clínico del paciente. Tenemos que entender asimismo que este manejo con diuréticos no es únicamente para una diuresis forzada. Estamos hablando de un mayor efecto vasodilatador para reducir una congestión pulmonar antes de que inicie incluso el efecto diurético. Si nosotros damos dosis altas de este, vamos a tener una mayor activación neurohumoral y va a generar más alteraciones hidroelectrolíticas. Es por eso que estos pacientes tienen que ser monitorizados de forma constante en la parte de los electrolitos. Aquí lo que hablaba de la dosis máxima, la ficha técnica habla de 1500 miligramos, lo que se podemos dar nosotros de furosemide intravenosa. Sin embargo, los ensayos clínicos que se han observado en Europa hablan de una dosis alta de 250 miligramos. Algunos incluso llegan a hablar de 700, 600 miligramos. Es decir, más allá de esto se ha visto más daño o más efecto deleterio a nivel renal. Además de esto, es necesario hablar de la imbalance que generamos nosotros en el sistema de absorción o de recaptura de sodio. ¿Por qué? Porque 6 horas después de que nosotros tenemos el pico máximo de la natriuresis, se va a ver un incremento en la reabsorción de sodio a nivel de la Henle. Entonces, todo esto va a generar un incremento en la cantidad de sodio que hay dentro del espacio intravascular, generando más daño deleterio. Es por eso que se ha implementado una forma de administración intravenosa con soluciones que sean en forma de infusión, evitando así los bolos de furosemide que esté generando un desbalance de sodio. Asimismo, se han ideado diferentes estrategias con suero salina hipertónico para incrementar la diuresis, y esto va a ser dependiente de la tasa de filtrado glomerular y dependiente de la dosis de furosemide que nosotros estemos utilizando. Como tal, la Sociedad Española de Nefrología ha sacado este algoritmo de tratamiento para insuficiencia cardíaca aguda con manejo con diurético, en el cual ellos sugieren el uso de 120 a 160 miligramos de furosemide. En caso de que la congestión persista, utilizar clortalidona. En caso de que persista todavía la congestión, dependiendo de cuál sea la situación clínica del paciente, sería el diurético que nosotros podemos llegar a utilizar. Ya sea una hiponatremia, utilizaríamos tolvaptan. En caso de una alcalosis metabólica, sugieren el uso de acetolamida. Y el tratamiento con vasodilatadores, nosotros vamos a ver que estos pacientes van a ver beneficiados en caso de que nosotros tengamos una presión arterial sistólica mayor de 110 milímetros de mercurio. Los vasodilatadores van a reducir la precarga, la poscarga, y van a generar una dilatación arterial y venosa. Esto va a generar asimismo una mejoría en el gasto cardíaco y va a generar una adyuvancia en el tratamiento diurético para una depresión. Son más efectivos este tipo de tratamientos en los pacientes que tienen edema agudo del pulmón causado por un aumento de la poscarga. Es por eso que es importante determinar qué tipo de alteración hemodinámica tiene nuestro paciente. Los más comúnmente utilizados es el nitroprusiato y la nitroglicerina. Y en cuanto al manejo con inotrópicos y vasopresores, nosotros vamos a ver que son de gran ayuda en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo,
con datos de bajo gasto cardíaco y baja presión arterial sistólica. Y además de esto, datos de mala perfusión de órganos vitales. Aquí los pacientes se van a ver beneficiados en caso de que queramos nosotros disminuir la resistencia vascular sistémica, la resistencia vascular pulmonar y queramos aumentar el gasto cardíaco. Sin embargo, estos medicamentos tienen que ser combinados con vasopresores debido al daño deleterio que podemos tener y los datos de hipoperfusión que podemos generar. El manejo como tal de estos diferentes cuadros, de diferentes formas clínicas de la falla cardíaca aguda va a ser dependiendo del tipo o en la alteración hemodinámica que nosotros vayamos viendo. Es por eso que es importante en la guía europea de falla cardíaca determinar primero el perfil hemodinámico que nosotros tenemos. Va a ser basado únicamente en los datos de congestión y en los datos de perfusión que nosotros tengamos a nivel periférico. Como monitorización, nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente desde el ingreso tiene que tener una monitorización cercana. El peso corporal no ha sido como establecido adecuadamente como una medida que ayude a estar como una meta de tratamiento. Entonces, realmente se puede utilizar, pero no es lo adecuado. El gasto urinario únicamente en unidades de cuidados intensivos se le sugiere. En el caso de hospitalización normal, se puede utilizar, pero corremos el riesgo de infecciones de vías urinarias por el catéter urinario. Y la monitorización invasiva se sugiere mantener una saturación venosa central por arriba del 70%. Los péptidos natriuréticos, las mediciones tienen que ser al inicio y al final. ¿Para qué? Para determinar nosotros la porcentaje o el grado de daño que nosotros tenemos. Si nosotros vemos una reducción de más del 30% del péptido natriurético del inicio al momento de darlo de alta, el paciente tiene un mejor pronóstico que si el péptido natriurético permanece elevado. Y los gases arteriales nos van a estar ayudando para determinar la adaptación que tenemos al metabolismo y el daño ventilatorio. Asimismo, el tiempo de flujo aórtico corregido por electrocardiograma nos puede ayudar en caso de que nosotros no tengamos ecocardiograma para poder determinar si un paciente está con un incremento en la cantidad de flujo a nivel intravascular o nosotros podemos estar usando reactor de líquidos en el caso de choque cardiogénico para poder mejorar la perfusión a nivel tisular. Por último, nosotros tenemos que determinar cuáles van a ser los criterios tanto para dar de alta como y cuándo vamos a estar volviendo a citar al paciente y los criterios en caso de que esto no sea posible para mandar a una unidad de cuidados intensivos. Al momento de dar de alta, nosotros se tiene que recomendar una visita en 1 a 2 semanas para poder valorar nuevamente al paciente, valorando la función renal, electrolitos y los péptidos natriuréticos. Asimismo, se tiene que evaluar el estado de la cinética de hierro y la función hepática. Y en el caso de que nosotros vayamos a mandar a un paciente a una unidad de cuidados intensivos, va a ser debido a que el paciente tiene necesidades de intubación, tiene pobre respuesta tanto a la ventilación mecánica no invasiva y a altas concentraciones de FiO2 y tiene signos y síntomas de hipoperfusión marcados, con extremidades frías y alteración del estado mental. Y pues bueno, sería todo por mi parte el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, doctor José Antonio. ¿Cómo se sintió? ¿Fue muy fluida su plática? Pues nervioso, pero bien. No, para nada, doctor, muchas felicidades. Le agradecemos mucho que se haya animado a darnos esta clase. Me gustaría recordarles, público, que si tienen alguna duda, comentario o si me quieren ayudar para chiviar al doctor, hay que escribir felicitaciones también en la parte del chat, en Zoom o en comentarios en la parte de Facebook. Y con mucho gusto yo se lo estaré leyendo al doctor. Como sabrán, después de esta parte tenemos intervención del doctor mentor. Nada más que hoy se comunicó con nosotros el doctor Marco Antonio hace ratito y nos comentó que tiene problemas de conexión, así que disculpe, doctor José Antonio, hoy no vamos a tener a nuestro doctor mentor por problemas con el internet, ya saben que son cositas que surgen a veces, así que una disculpa, pero me parece que de cualquier forma usted lo hizo excelente, así que ahorita voy a pasar a leer nada más comentarios que estoy viendo, ninguno es pregunta, solamente son comentarios y felicitaciones. Así que Ramírez Fernández comenta, buenas tardes a todos, que tengan excelente noche. Leilani manda saludos. Jared comenta, felicidades doctor, muy buena información la que ha dado. Carlos comenta, esto va a servir para estudiar. José Luis comenta, muchas gracias doctor, excelente presentación. Aquí el doctor Miguel comenta, buenas noches, saludos a todos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Vanessa, de grande quiero ser como usted, doctor, felicidades.
Daniel manda saludos también. Daniel Márquez ha escrito una pregunta, se la leo, doctor. ¿Qué opinas de la resistencia a los diuréticos? Bueno, la resistencia a los diuréticos es un hecho debido a las alteraciones hemodinámicas que se tienen, como presentamos previamente. Genera una retención todavía mayor de sal y de agua a nivel del túbulo contorneado. Es por eso que estos pacientes pues se tienen que estar evaluando de forma continua, si es necesario incluso llevar a terapia de reemplazo renal, y esto normalmente es en unidades de cuidados intensivos. Por eso, de forma precoz, se utiliza primero un cambio de diurético o un diurético tipo tiazida antes de poder nosotros evaluar qué es el siguiente paso que nosotros vamos a estar dando. Muy bien, el doctor manda un de acuerdo. María de Lourdes comenta, felicidades al doctor, es un tema muy complejo, y lo hizo bastante claro y un abordaje muy bueno. El doctor Daniel Márquez acaba de hacer otra pregunta, dice, ¿la situación de los diuréticos en la infusión? Los diuréticos en infusión se han utilizado, bueno, se ha visto que mejora como tal los datos de congestión de una forma igual que los diuréticos que son en bolo. Sin embargo, los diuréticos en infusión no tienen el problema que veíamos con los diuréticos en bolo de incrementar la activación del sistema neurohumoral. Entonces, vemos menor retención de sal y vemos una mejor aplicación de esta terapia con diuréticos cuando es en infusión. Asimismo, se ha visto con las terapias de reemplazo renal lento continuo versus una dosis alta de diuréticos en infusión que llegan incluso a tener la misma efectividad. Entonces, sí sería recomendado utilizarlos en infusión, sin embargo, hay que tener cuidado al momento de estarlos aplicando. Muy bien, doctor José Antonio. Tengo otro comentario nada más del doctor Alfredo que dice, ya son 2 ocasiones que no hay mentor, el internado debe ser pretexto. Doctor Alfredo, pues sinceramente en eso sí no podemos tener el control, lamentamos mucho que no nos pueda acompañar el doctor Marco Antonio, que es generalmente quien nos acompaña en medicina interna, pero pues yo creo que el doctor José Antonio lo hizo excelente y ni siquiera fue necesaria su presencia esta noche, ya que contestó todas las preguntas y expuso de una manera excepcional. Ya no estoy viendo más comentarios ni preguntas, doctor, así que ¿sería tan amable de regalarme conclusión? Pues realmente la conclusión después de todo este tema es que la insuficiencia cardíaca es un tema complejo, es un tema que es muy común en cada uno de los hospitales y que tiene realmente una alta mortalidad en estos pacientes. Entonces, nosotros tenemos que entender la forma compleja en la cual está situada la insuficiencia cardíaca, tenemos que entender toda la hemodinamia para poder empezar a dar un tratamiento más enfocado, un tratamiento más certero hacia las diferentes variables que nosotros tenemos. Ya está quedando de lado los marcadores básicos que nosotros teníamos para insuficiencia cardíaca, los signos clínicos siguen estando presentes, pero tenemos que entender que mientras más nosotros nos vayamos guiando por las alteraciones hemodinámicas, mejor podemos llegar a nosotros a un tratamiento que optimice la capacidad funcional del paciente y que mejore su calidad de vida, así como mejore sus esperanzas de vida. Muy bien, muchas gracias, doctor José Antonio. Ahorita vi un comentario rápido del doctor Daniel Márquez. Doctor, muchas gracias por ofrecerse a ayudar. El webinario ya está por terminar, pero con mucho gusto, si nos permite en algún momento apoyarnos usted como mentor en medicina interna, pues la verdad es que sería un honor y un privilegio. Si gusta, nos podría mandar un mensaje y con mucho gusto nos comunicamos con usted. Y muchas gracias, doctor José Antonio, lo hizo excelente. Ya sé que al principio se sentía nervioso, pero a todos nos gustó su exposición, lo hizo muy bien. Va a ser un gran futuro especialista, así que de eso no hay duda. Me gustaría recordarles que si se perdieron un poquito de la plática del doctor José Antonio, pueden volver a revivirla para estudiarla un ratito más. En YouTube nos encuentran como Medical Legal Center y van a encontrar la voz de residente en medicina interna. A veces variamos con urgencias, pero generalmente está la medicina interna todos los miércoles. Van a encontrar esta plática del doctor José Antonio.
Ahora sí, me gustaría recordarles, si usted es jefe o jefa de residentes y requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com. Atención es que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y está recibiendo alguna de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Doctor Daniel, voy a mandar felicidades. No, doctor, muchas gracias también por ofrecer apoyo. Les deseamos que tengan muy bonita noche. Doctor José Antonio, muchas felicidades. Lo hizo muy bien. Todos están felices. Como dice la doctora, quiero ser como usted cuando sea grande. Así que muchas felicidades. Nada más me gustaría recordarles que si tengo doctores o residentes que nos están viendo de Guadalajara, ahorita antes de despedirnos, mientras nos estamos retirando todos, les voy a compartir una imagen para que den un código llamado Medical Legal Center y puedan tener un rico comida o desayuno en esta fotografía, ¿sale? Entonces, muchas gracias, doctor, que tenga muy bonita noche y nos vemos mañana en La Voz de Residente en Oftalmología. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, doctor, que esté bien.